La Secretaría de Educación de la UTE presenta Conducir Escuela. Un trabajo mucho más allá de la gestión. Hay barrios que no se dejan explicar solamente con estadísticas, mapas o diagnósticos técnicos. Barrios que respiran una memoria propia, una sensibilidad particular, una forma única de habitar la ciudad. La Boca es uno de ellos. Un territorio donde las paredes hablan, donde el río todavía marca el pulso de la historia y donde cada esquina parece guardar la huella de quienes llegaron buscando trabajo, dignidad y comunidad. Conducir escuelas en La Boca implica mucho más que gestionar instituciones educativas. Implica aprender a escuchar el rumor profundo del barrio. Entender que la escuela no flota por encima de la realidad, sino que se construye en diálogo permanente con ella. Con los clubes, los comedores, las bibliotecas populares, las organizaciones sociales, los centros culturales, las cooperadoras y las redes invisibles de vecinos y vecinas que sostienen la vida cotidiana aún en estos momentos incluso. Porque en barrios como este, la escuela nunca trabaja sola. Entre conventillos reciclados y edificios que resisten el paso del tiempo, entre el olor del puerto y el color obstinado del caminito, la tarea de conducir escuelas se parece muchas veces a tender puentes sobre aguas movedizas. Hay que articular demandas urgentes con proyectos a largo plazo, sostener derechos en contextos atravesados por desigualdades profundas, construir autoridad sin perder la sensibilidad, abrir las puertas de la escuela para que entre en el barrio sus conflictos, sus dolores, pero también su potencia. Y esa articulación no siempre es sencilla. Requiere tiempo, presencia, paciencia política y una enorme capacidad para construir confianza. Porque las comunidades no se organizan desde arriba ni responden a recetas prefabricadas. Se tejen lentamente, cara a cara, reunión tras reunión, mate compartido tras mate compartido, como los viejos trabajadores del puerto que sabían que ningún barco se sostiene solamente con una cuerda. Las escuelas de La Boca aprenden todos los días que ningún proyecto educativo puede realizarse en soledad. En tiempos donde muchas veces se impulsa una idea de escuela aislada, encerrada sobre sí misma y reducida a resultados inmediatos, la experiencia cotidiana de este distrito vuelve a mostrar otra verdad. Educar es también construir comunidad. Y construir comunidad supone reconocer que las organizaciones barriales no son un actor periférico ni complementario, sino parte esencial del entramado que hace posible enseñar y aprender. La Boca sabe de resistencias, lo sabe en sus incendios y reconstrucciones, en sus luchas obreras, en sus inmigrantes, en sus artistas, en sus clubes y en sus escuelas públicas. Hay algo de ese pulso colectivo que todavía persiste, una certeza silenciosa de que nadie se salva solo y de que el barrio sigue siendo una forma concreta de abrazar al otro cuando todo parece fragmentarse. Quizá por eso conducir escuelas aquí exige, además de capacidad técnica y compromiso pedagógico, una sensibilidad especial para leer el territorio, saber cuándo acompañar, cuándo intervenir, cuándo convocar y cuándo simplemente estar. Porque hay veces en que una escuela abierta después de hora, una olla compartida o un festival solidario junto a las organizaciones del barrio dicen mucho más sobre la educación pública que cualquier documento oficial. La Boca, con sus colores intensos y sus heridas a cielo abierto, sigue recordándonos que educar también es apostar todos los días a que la comunidad organizada puede construir horizontes más dignos y que aún entre chapas gastadas, veredas húmedas y paredes pintadas de mil colores, siempre puede aparecer una forma nueva de esperanza colectiva.
dígame para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no. El año que viene creo que siempre te querré. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no. El año que viene creo que siempre te querré. Estás escuchando Conducir Escuela, porque cada decisión es un acto pedagógico. Buenas tardes, estamos en una nueva edición aquí en Conducir Escuelas, un trabajo mucho más allá de la gestión. En esta oportunidad, en un programa especial, trabajando con compañeros y compañeras del Distrito Cuarto de La Boca, que se desempeñan y que se han desempeñado en el distrito. Estamos hoy aquí con Patricia Caraduje, del nivel inicial, directivo jubilado, con Claudio Acevedo, actual directivo del nivel primario, igual que Carla Procaccini, también del nivel primario. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por venir hoy, un honor y un orgullo. Patricia, hace un ratito hablábamos sobre tus inicios en la docencia. Inicios en la docencia. Sin sonrojarte. Sí, no. Me Bueno, interesaría no puedo decir con orgullo. Que me comentaras un poco. Yo me inicio en la docencia el 1 de septiembre de 1982 con la creación del nivel inicial en ese entonces Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Surgen los llamados JINES, que son los Jardines Infantes Nucleados, que, a ver si lo puedo explicar fácil. Cada escuela primaria hasta ese momento tenía salas de jardín que dependían del directivo de la escuela primaria en la cual estaban. Al surgir el nivel inicial, esas salas de jardín pasan a depender de un directivo de nivel inicial, pero había escuelas en donde había 2 salas de jardín y era imposible poner un directivo, secretario, vicedirector por 2 salas de jardín. Entonces se nuclean escuelas primarias cercanas con salas de jardín y pasan a depender de un cuerpo directivo que estaba en una escuela sede.
En mi caso, yo me hice cargo del GIN-C del Distrito Escolar Cuarto, se llama Latinoamérica, en el año 2009, pero fui maestra del mismo GIN desde el año 1991. Así que tengo una larga historia en la escuela y este nucleado abarcaba la escuela 28, donde estaba la sede, la escuela 24, la escuela 19, la escuela 3 y la escuela 13. Y también la escuela 4, que después fue hacia otra escuela, digamos, se creó un nuevo jardín y fue absorbida por este nuevo jardín. Así que bueno, yo tenía 5 escuelas a las cuales asesorar y a las cuales gestionar. Por lo tanto, 10 años bastante moviditos. ¿Qué cambió y qué permanece igual en la Boca desde tus orígenes en la docencia hasta la actualidad? El GIN se modificó, quedan menos escuelas, porque bueno, al haber menos inscripción por el problema de natalidad, hubo salas que quedaron prácticamente despobladas, entonces se cerraron y bueno, yo creo que lo que cambia, sobre todo en mi escuela, fue un poco el sentido de pertenencia, porque en general, salvo en mi caso, que yo la elegí, la escuela, fui directora titular y la elegí entre 50 posibilidades, nadie quería hacerse cargo de un GIN de 5 escuelas. Entonces siempre la que llegaba era porque quedaba esto, y al año se iba. Claro. Entonces, bueno, yo me quedé 10 años y ahí pude construir algo, este sentido de pertenencia que es necesario, porque si no querés la escuela donde trabajás, es imposible trabajarla. Tal cual. Hace un ratito, antes de entrar al aire, hablábamos con Claudio y con Carla, que además ustedes tienen la particularidad de haber hecho toda su tierna y temprana carrera en el distrito en particular, ¿no? ¿Qué cosas ven si miran para atrás desde sus inicios en la docencia, que cambió en el barrio sobre todo, ¿no? Uno piensa en la Boca y piensa que frente a las transformaciones más urbanas e inmobiliarias que vive la ciudad desde hace décadas, ¿no? Y cómo se transformaron muchos barrios que o se gentrificaron o las demoliciones para las construcciones. Digo, la Boca, con algunos cambios menores, sigue conservando muchas cosas de larga data. ¿Qué ven ustedes en ese proceso? Bueno, en realidad, mira, yo hice toda mi carrera como docente en el Distrito Quinto y hace 5 años que estoy en el cuarto y elijo el cuarto. Por lo que sea, por la pertenencia, por lo colorido, por la gente, por la cooperación que hay entre la gente del barrio, sigo eligiendo el cuarto y no me quiero ir del cuarto. Hay una red de cooperación entre escuelas, entre barrios, entre organizaciones sociales que es muy particular de este distrito. ¿Y en qué lo advertís eso? Por ejemplo, nosotros tenemos en la escuela y varios directores una red de cooperación, que es donde nosotros, por ejemplo, advertimos algunas situaciones que tengan que ver con algo social, de las familias, de nuestros alumnos, y ver cómo podemos resolver y ayudarnos entre nosotros. El CESAC, la Casa del Niño, Casa San también, que tiene mucha relevancia en el barrio donde estamos nosotros, o, por ejemplo, los hospitales cercanos. Sí, me parece que tiene que ver con las características de que el barrio de La Boca siempre fue un barrio de trabajadores y de trabajadoras. Que sea la zona portuaria donde llegamos muchos cabecitas negras, porque yo nací en Corrientes, entonces es un lugar conocido para los que venimos de otra parte del país. Entonces, por ahí transitamos y podemos encontrarnos en distintas tonadas y en distintas formas de hablar y de llevar las L's y las S's, pero el barrio lo que tiene es que te abraza. El barrio te aloja. Entonces nosotros tenemos el compromiso de trabajar en ese alojo. Nuestras escuelas deben alojar a esos niños y a esas niñas y a nuestros compañeros que trabajan en esas escuelas.
tenemos la característica nosotros de que hay muchos compañeros que vienen de provincia de Buenos Aires a trabajar, que vienen de muy lejos y que vienen de Florencio Varela y que vienen de lugares de Quilmes, que viajan mucho y que una de las preguntas es ¿por qué venís a trabajar acá? Después de 2 horas de trabajo, de viajar como viajamos tan mal, ¿por qué elegís viajar, trabajar acá? Y es por la escuela, por la comunidad, por los pibes, por sentirse cómodo, por sentirse cómoda, por sentirse en su casa. Digo, eso nos da una característica a nosotros, que nosotros seamos 3 directores y directoras de las escuelas y que elijamos estar trabajando en esos lugares, es una elección, porque nosotros elegimos trabajar acá. Tuvimos la posibilidad de elegir el distrito y el lugar. Eligió por eso. Entonces, pudimos haber elegido otros barrios más coquetos, con menos problemas o con problemas distintos. Pero elegimos el barrio de La Boca. Entonces, ahí a nosotros nos identifica con eso y nosotros nos quedamos abrazados. Como dice Carla, como cuenta la compañera, nosotros necesitamos trabajar con otros. El Hospital Argerich es un faro para nosotros. Sus trabajadores y sus trabajadoras también, los ESACs y las agrupaciones barriales. La Boca convoca, es un espacio interesante, Casa San, la Casa del Niño y Niña y Adolescente, que trabajan con los pibes que están al borde de las situaciones y que las miradas por ahí no llegan a esos lugares y ellos están poniéndole el cuerpo. Entonces es súper interesante trabajar con esa gente que vos decías en tu editorial que nadie se salva solo. Y nosotros estamos convencidos de eso. Es parte de nuestro trabajo hacer territorio. Patricia, Claudio recién mencionaba, ¿no? Esta idea de que muchas veces el sistema está estructurado de tal manera que lo que se pondere es la elección del directivo, ¿no? Digo, para tomar escuelas, y uno diría, bueno, Claudio decía, yo podría haberme ido a otro barrio más cómodo, con subte más tranquilo, claro, con menos dificultades. Vos podrías haber estado en un jardín donde no tengas tantas y no tengas que estar yendo a un ladrón. Sí. ¿Por qué uno reincide entonces? Y no sé, en mi caso yo reincidí ahí porque, bueno, yo tuve, cuando fui maestra, una directora con la cual me sigo hablando y que para mí fue ejemplo. Entonces dije, si yo recibí tanto de ella trabajando en esta institución, yo tengo que devolverle a esta institución algo de todo lo que aprendí. Y bueno, y eso fue mi convicción. Y aparte a mí me ayudó conocer un poco el funcionamiento del nucleado, ¿no? O sea, no es lo mismo que alguien que venga de trabajar de un jardín integral, que son 5 salitas, turno mañana, turno tarde, y estamos todos ahí juntitos, a el monstruo que te estoy hablando, ¿no? Porque se lastimaba un chico y había que salir corriendo y llegar antes que el SAME. Lógico. Era una función muy desgastante. Pero bueno, 10 años estuve y no me arrepiento. Hay una dimensión, ¿no?, que aparece, Carla, y que vuelve a aparecer, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y poder pensar los plazos en una época donde parece que la vida para todos está asignado por la inmediatez, por lo que el estímulo permanente y duro. ¿Cómo se transitan estos tiempos, ¿no? Pensando en un proyecto que pueda acoger, que pueda articular con otros. Sí, lo que pasa es que uno piensa, esto que retomo lo que decía la compañera, en hacer el cambio, hacer una diferencia. Uno, cuando toma estas escuelas que no son fáciles, quiere hacer la diferencia y se lo plantea como un desafío. Estar en una escuela como la que estamos nosotros no es fácil. Todos los días hay emergentes, todos los días hay situaciones que resolver, todos los días vas corriendo el Argerich, todos los días tenés niños o familias que necesitan ser escuchadas. No es fácil. Entonces uno
o particularmente en mi caso, uno quiere hacer la diferencia. Y cómo se trabaja, ¿no? Cuando parece que lo excepcional, ¿no? Digo, las situaciones que uno a priori pensaría que no deberían afrontarse todos los días, forman parte del cotidiano. Digo, ¿cómo se formatea uno para poder afrontar situaciones de vulneración de derechos que suceden a diario? Uno tiene que tener algo muy claro, ¿sí? Que uno es un educador, que tiene que ser garante de esos derechos y que es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista y como conducciones de escuela tenemos que transmitírselo a nuestros maestros también, que ellos también tienen que tener esa mirada aguda, agudizada, viendo en qué es lo que está necesitando ese niño, esa familia, que tal vez es la escucha atenta, es acompañarlos con la palabra. A nosotros nos ha pasado estar en dirección, Claudio, un montón de veces, no somos psicólogos ni psicopedagogos, y escuchando a las familias contarte un montón de cosas y los tranquiliza, y los baja y los aloja un montón. Sí, yo creo que nosotros tenemos un rol social importante, hecho, trabajado, garantizado, brindamos confianza en la comunidad educativa, siempre y cuando a través de dar la palabra, de estar todos los días en el trabajo, de poner la compañía, la gente sabe y confirma qué es lo que hace uno. Digo, uno tiene una historia. Entonces, nosotros no necesitamos muchas otras cosas, sino el mostrar nuestro trabajo cotidiano. Y volviendo al tema, a la vulneración de derechos o a esta situación de indefensión, nosotros debemos garantizar esos derechos, como dice Carla. Nosotros debemos ser garantes. La escuela debe ser un lugar seguro para nuestras niñeces. Nosotros estamos conmovidos por lo que pasa en nuestra Argentina hoy con estas atrocidades con nuestras hijas, hermanas, alumnas que recogemos en bolsa. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar con respecto a generar conciencia, generar trabajo, hablar de las leyes, de la normativa, garantizar la ESI. Nosotros debemos garantizar la ESI. No podemos pensar en otra cuestión. Es nuestra obligación, porque a pesar de todo eso, nosotros estamos viviendo tiempos muy duros y muy crueles. Entonces es nuestro trabajo. Sí, y aparte lo que decían ellos, ¿no? De esto de alojar, esto de escuchar, ¿no? La escuela se convirtió hace muchísimos años, porque me pasaba a mí, y yo hace 8 años que estoy jubilada, es el único lugar en donde se los escucha, donde un humano te atiende últimamente, porque vos llames donde llames al banco, llames a cualquiera teléfono que necesites algo, te atiende un contestador, te atiende una musiquita o te atiende un marque número 1, marque número 2 para tal cosa. Acá te atiende el humano, y el humano que te conoce, el humano que conoce a tu hijo, a tu hija, y bueno, y que saben que lo vas a escuchar, y es así. Me preguntaba cómo se trabaja la articulación con instituciones, ¿no? Pensando que la escuela todavía sigue siendo un lugar que conserva formas, ¿no? Un poco pretéritas. ¿Cómo se logra saltar esa valla, ¿no? En un distrito como La Boca, que además tiene una historia política, militante, de larga data. De lucha. Y de lucha. ¿Cómo se logra aunar y sobre todo también sortear algunas cuestiones, ¿no? Desde una institución oficial para poder pensar llevar lo mejor para los pibes con las restricciones que eso implica? Lo que pasa es que hoy no podés pensar la escuela dentro de la escuela. Tenés que trascender las paredes, desde reunirte, no sé, a mí me pasó la vez pasada que viene un niño y me dice no tengo la SUBE. Bueno, te ayudo a sacarla. Y tuvimos que hacer ese trámite con él porque no podía sacarla a la familia, porque no sabía y demás. Trascender las puertas de la escuela. No podemos trabajar de otra manera. En solitario es imposible hoy. Hoy en día es imposible. Nosotros articulamos, por ejemplo, como había dicho anteriormente, con la Casa del Niño y nos reunimos y hablamos de las trayectorias escolares y cómo podemos hacer con las familias y de qué manera ayudarlos. Hablamos con los CIS, que son los Centros de Inclusión Social, que tenemos particularmente en mi escuela una mayor cantidad de niños que van a esos paradores de alguna
alguna manera, y articulamos con los psicólogos, psicopedagogos, hablamos y destinamos un montón de tiempo a garantizar que eso suceda, porque es la única forma que los chicos y las familias puedan salir adelante. Perdón, cuando mencionabas el tema de los paradores, si querés un poco Sí, nosotros, profundizar en eso. Sí, nosotros implica? Tenemos niños y familias que van a dormir ahí y hacen determinados tipos de actividades, pero que no son de día. Entonces, si los chicos, por ejemplo, se sienten mal, nosotros preferimos que se queden en la escuela, porque si no tienen el papá o mamá venir a buscarlos y quedarse en la calle. Se hace una situación bastante compleja, que al que no conoce cómo funciona un CIS, muchas veces suceden estas cosas. Entonces preferimos Un dolor de panza. Claro, un dolor de panza, un dolor de cabeza, se quedan en la escuela. ¿Y cómo se piensa eso, no? Porque uno pensaría siempre que el mejor lugar, no digo para los pibes, es poder estar en la casa, ¿no? Presuponiendo que todos tienen un lugar donde volver. Claro, no hay casa. No como pasaba en la pandemia, quedándote en tu casa y para muchos no había casa. ¿Cómo se tramita eso desde la escuela? O sea, ¿qué es lo que la escuela puede sentarse y prometerle a esos pibes? Un plato de comida, no sé. Nosotros tenemos jornada completa. Claro, y los chicos desayunan en la escuela, almuerzan en la escuela, y nosotros tenemos una fruta de media tarde o galletitas que a veces nos vamos juntando y vamos haciendo una especie de merienda con eso. Y repiten la cantidad de veces que quieren repetir en el comedor. Te debe pasar lo mismo, Claudio, en la escuela. Sí, aparte lo que nosotros tenemos que pensar y que hacer es que las 8 horas que los chicos estén en la escuela estén cómodos y que aprendan y que jueguen y que sean niños. Que sean niños. Digo, que se garantice la niñez en su mayor plenitud y que esas 8 horas puedan transitar libremente con una maestra que reta, que pone límites, con una maestra que acaricia, que habla, con profes de educación física, con profes de teatro, con profes de música. Digo, creer en el arte. Nosotros necesitamos creer en la transformación de la educación. Nosotros somos utópicos, pero también somos conscientes de esto, también somos materialistas de esto. Pero ¿cómo hacemos con el trabajo cotidiano todos los días? ¿Y cómo hacemos las relaciones con las otras instituciones? Con la palabra. Hablando. Generando contratos todo el tiempo. Pero de esos contratos de palabra, de esos contratos que tienen valor porque te lo digo yo. Y porque me lo decís vos, que sos de Casa del Niño. Porque la de Casa del Niño hace lo mismo que hace la señorita Carla, que es la directora. Cuando vos decís Carla, todos sabemos que es ella. No hace falta decir Procaccini, la directora, no, es Carla. Sí. No necesitamos otra presentación, porque hay una palabra, y esa palabra se le respeta y se la valora. No hay contratos que no tengan otro sentido que no sea el de hacer eso. Y entendemos de que a la tarde puede ser que eso no se pueda cumplir. Entonces otra vez la decepción y otra vez, pero mañana Carla, Lorena, Néstor, Viviana, van a estar en la escuela. Van a estar en la escuela convencidos de lo que hay que hacer. Eso es lo que pasa. Porque la realidad está terrible, está durísima. Esto que dicen los pibes que duermen en comedores o que duermen en los hogares transitorios y otros que duermen en la calle. Y papás que dejan a veces a sus nenes solos, desguarecidos de todo derecho porque tienen que dejarle con la vecina que está arriba y que va a mirar porque hay una changa para hacer o hay que llevar algo. Cuando aparece algo. Porque está durísimo. Y entonces la escuela en eso tiene que hacer. Pero no solo hace eso la escuela. También enseña. También enseña. También arma
triángulos, también piensa en computación, también piensa en inteligencia artificial, también hacen torneos y se encuentran con otros, y hacen torneos de ajedrez. Y hay excelentes alumnos, excelentes alumnas, excelentes alumnas. Pero nosotros tenemos que manejar un poco los hilos para generar ese es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros, los directores, es gestionar de que todo eso pueda funcionar más o menos en su cotidianidad. Que termina a las 4, 16, 20 para nosotros, los que se quedan un poquito más porque lo ven un poquito más tarde, se hacen las 17, Claro. Un poquito más también. un poquito más también, y hacemos que ir a acta y buscarlos a las retamos y casas. todo eso, pero entendemos Claro. que esa mamá está trabajando Claro. en otro lado y que viajar en la ciudad de Buenos Aires está brava. Es que hoy en día los niños que vienen a buscar después de horario, los papás no lo hacen porque no quieren venir a horario. Están trabajando. Claro. Y uno lo entiende porque ya los conoce. Yo hace 1 año y medio que estoy en esta escuela y yo ya sé que papá viene porque se olvidó y el papá o la mamá que viene porque realmente estaba terminando su trabajo. Y uno lo entiende y lo comprende y acompaña en eso. Después los papás van comprendiendo y van llegando un poquito más temprano, pero nuestro trabajo no termina a las 4:20 ni arranca a las 7:30 de la mañana. Mucho antes. Y los que se quedan ahí es, bueno, anda al baño, lavate Claro. las manos, tenés tarea para hacer, vení, O cuántas veces le damos la leche o, pero por supuesto. o una galletita. O vení a Bueno, ayudarme uno que ya tenemos sabe. muchas cosas para Sí. hacer nosotros acá y acomodamos un poco. Porque mañana a las 7:30 estamos de nuevo en la escuela. Correcto. Así es. Es increíble pensar cómo se sostienen estos pactos, ¿no? Uno pensaría que siempre los que somos papás, ¿no? Y nos llaman de la escuela porque nuestro hijo le duele la panza y tiene un problema, uno corre a buscarlo porque tiene un lugar donde llevarlo, ¿no? Qué idea esta que vos traías, Claudio, bueno, hay un nombre, ¿no? Que respalda todo eso atrás, ¿no? Para poder decir, yo te voy a cuidar, que no soy la mamá, que no está en su casa, pero va a estar mejor acá, con dolor de panza, con retorcijones, con dolor de cabeza, que afuera. Y una construcción de confianza. Porque una construcción de confianza del rol del docente, del directivo, que se construyó estando presente. Sí, y pienso también un poco, todos los que estudiamos en el profesorado nos dieron nuestras dos Biblias, si cabe la expresión, que eran el reglamento escolar y el estatuto del docente, ¿no? Y uno pensaría decir, bueno, es como la cuadratura del círculo, pensar esto, ¿no? En esta realidad. Y mira, en eso, acá nosotros tenemos que garantizar el derecho de los pibes. Y también de nuestros compañeros. Porque en esto también están nuestros compañeros que se estresan de sobremanera. Porque hay muchas instancias para hacer. Y la labor del maestro, de la maestra, o de los profes curriculares, no se limita únicamente a dar su materia. Nunca fue así. Y hoy están cargados de obligaciones, de plataformas, de cuestiones que nos desvían de nuestro trabajo pedagógico. Y que generan más estrés. A los directivos también. Y que generan muchísimo Y más las estrés. exigencias de presentarlos en tal momento, a tal hora. O sea, eso Sí, también eso, se sí. suma a lo que están contando los chicos sobre el trabajo, ¿no? Con la necesidad o con lo primero que ocurre en la escuela. O sea, hay expedientes que contestar, hay que, no sé... Sí, mucho que queda de lado. Porque queda uno al tiene lado que- o hay que llevárselo a casa. Eso también. ¿No? Eso El sábado y también. domingo ir tratando de, Sí, de o- adelantar lo que no se hizo en la Sí, semana. o 7, 8 de la noche Y mirando sí, los mails, tratando de claro, responderlos. ahí está. Por Sí, eso, sí. es algo que muchas veces uno tiene que desconectar, pero cuesta. Obvio. Cuesta mucho. Pensaba también esta idea de, ¿no? De poder sintetizar un poco idealismo y materialismo, ¿no? Tratar de que todos se ganen
el cielo, pero en la tierra, en algún punto, ¿no? Y que el pan sea para todos. Y claro, porque nuestros compañeros maestros y maestras, todos nosotros tenemos hijos e hijas que asisten a escuela o que están trabajando o que están en distintos niveles y necesitamos nuestras compañías. Y somos nosotros los que llevamos después a nuestras casas todos estos porque el compañero de Carla o sus hijos saben quién es Pepito, quién es Carlito, qué le pasa, la ropa, los juguetes, a veces se los traen, o a veces uno enojado dice, pero vos que tenés acá en casa, ¿te pensás qué? Y no tienen por qué sufrir eso. Nosotros necesitamos cortar eso también. Es un trabajo que necesitamos hacer. Y los terapeutas nos los pagamos nosotros, porque necesitamos terapia. Sí. Si nosotros necesitamos quedarnos medianamente, necesitamos hacer terapia, necesitamos acompañarnos, necesitamos hacer otra actividad, porque necesitamos desconectar la cabeza, porque el agobio y el trabajo es un trabajo fuerte. Pero eso lo tenemos que hacer, porque a nosotros nos gusta lo que estamos haciendo. Y nosotros estamos comprometidos con el trabajo. Y nosotros somos asalariados que tenemos una instancia de respaldo. Tenemos que ser conscientes de que nuestros compañeros docentes también están en las mismas situaciones. Y son re difíciles las instancias de un asalariado no llegar a fin de mes. Porque están trabajando todos los días, estamos yendo todos los días al trabajo, 8 horas de trabajo, y tenemos muchos compañeros que no llegan a fin de mes. Entonces eso también entra, Parecería que la pelea y la discusión por las condiciones materiales, ¿no? Es de todos los sectores, ¿no? No sé cómo lo ves, vos, Carla, también pensando esta idea que traía Claudio, ¿no? De también poder pensar una escuela que en las peores adversidades también sea sea exigente, ¿no? Y que también un poco pueda salir de estas dos caras de la misma moneda, que son la exclusión y el facilismo, ¿no? O la exclusión y la condescendencia, la lástima, y cómo pensar una propuesta que acoja al mismo tiempo que lleva al pibe a los límites de su posibilidad intelectual para que se supere, ¿no? Es que hoy no es fácil ser maestro, ¿eh? Hoy ser maestro es pensar en todas estas dificultades sociales que hay en la escuela y fuera de la escuela. Entonces el maestro tiene que pensar, bueno, ¿qué tengo que enseñar? Pero a ver, ¿el niño está en condiciones de aprender? ¿De qué manera? ¿Cómo viene de la casa? ¿Cómo vuelve a la casa? Entonces es difícil pensar todo eso como maestro y eso hace justamente este agobio o esta frustración que muchas veces tenemos o con que yo particularmente muchas veces me voy a casa diciendo, bueno, hoy intentamos dar lo mejor. ¿Pudimos? ¿No pudimos? ¿Qué me quedó pendiente? No es fácil. Y nosotros tuvimos este año la inclusión plena en la escuela primaria. Ese es otro tema, sí. otro tema para discutir. Un tema difícil de abordar. Pibes que están con diagnóstico severo en escuela primaria, donde acompañantes no hay muy pocos, o con una explotación de parte de las obras sociales, instancias que se dan y instancias de convivencia, porque eso genera una convivencia. Un pibe con un TDAH severo compartiendo con otros pibes, nosotros sabemos y estamos convencidos que es adentro de la escuela. Pero ¿qué escuela? ¿Qué escuela? ¿Qué escuela podemos brindar nosotros en estos contextos donde tenemos un pibe con un trastorno severo? Ahí nosotros necesitamos otras herramientas y otras escuelas y otras miradas e implementar otras escuelas que existen pero que se fueron cerrando. Y con los recursos que tenemos hacemos magia. Realmente se hace magia. Y aparte, no sé, pero a ustedes no les llama la atención la cantidad de chicos con situaciones iguales que hay
es terrible. O sea, el deterioro de algo, no sé si es de la familia, lo que sea, provoca este tipo de situaciones. No, yo me acuerdo cuando yo era directora, tenía entre 380 chicos, 1, 2. Ahora creo que hay 15, 20. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? La escuela igual tiene que alojar. No, y tenés que garantizar. Es claro. cierto eso, pero a mí lo que me llama la atención es esto. Yo el otro día leía el tema del diagnóstico, ¿viste? De cómo son diagnosticados, si están bien diagnosticados, y bueno, no sé cómo. Y ahí tenemos una crisis en Claro, salud. Obvio. Tenemos una crisis porque en salud tendría que haber desde el Estado una persona que los acompañe sin necesidad de que tener una obra social, porque la mayoría de las familias no tienen obra social. Bueno, pero vamos a eso justamente, que Claro. el problema económico de las familias hace que muchas familias que antes podían, ahora no pueden, y las que no pueden, pueden menos. Claro. Entonces, sí, ahí seguro. estamos nosotros. O sea, No, nosotros tenemos eso que... seguro, esto es seguro. Pero digamos, como decía él, cómo se complica la situación dentro del aula también. Si tuviéramos que mirar un poquito para atrás, ¿no? Y traer, ¿no? Como en este fogón para compartir 3 fotos, 3 escenas que ordenan, ¿no? O que cuentan solita su recorrido en el distrito, y las ideas que le generaron y que implica, ¿no? Y porque esto después decir, yo pude elegir y me quedé acá. ¿Qué imágenes armaron su recorrido como maestros y después como directivos en el distrito? Mira, la primera foto que yo recuerdo es transitar por Caballito por Caminito como maestro, y en un momento decir, mira, hay gente que paga para venir acá, yo transito todos los días, porque me voy de la escuela 4 a la escuela 9 caminando rapidísimo, porque llegabas. eran 2 escuelas de jornada simple. Y yo pasaba todos los días por ese lugar turístico hermoso del barrio de La Boca. La otra es entender cuántas ilusiones tiene un maestro para cambiar el mundo. Y hoy, que soy un director de la escuela, entender de que este es el momento de trabajo. Es hoy. La cartera. Con estos balurdos, es hoy. La historia nos sirve a nosotros para entender nuestro presente y para poder proyectar algo, pero es hoy. Nosotros hoy acá tenemos que poner todo nuestro conocimiento, nuestras energías. Hoy tenemos que resolver esto. Es hoy. Hoy yo tengo ciertas estructuras mentales, filosóficas, políticas, estructurales, pedagógicas, que me ayudan a resolver esto. Y mañana no sé, es hoy. ¿Vos, Carla? Mi foto. ¿Tu foto? Bueno, yo voy a contar algo que no se lo dije a mucha gente. Yo soy de River. Imagínate, barrio de La Boca, 2 cuadras de la cancha. Yo no podía decir que era de Boca la escuela. Entonces todos los chicos pensaban que era de Boca. No sé por qué tenían ese pensamiento, viste, que yo era de Boca. Entonces empecé a decir que era de Boca. Bueno, hasta que un día, claro, no me hice de Boca, pero nada, paso por la cancha de Boca todo el tiempo, porque nosotros paseamos, vamos, venimos, visitamos la cancha, hacemos un montón de experiencias directas en el barrio, y muchos chicos siguen pensando que soy de Boca, a pesar de que soy de River. Esa es mi foto. Pero bueno, y sí, lo que dice Claudio, uno da lo mejor, trata de hacer lo mejor por los chicos, y esa es nuestra función, básicamente, y que nada lo impida, más allá de todos los emergentes que surgen en la escuela, que son un montón. Y no solo la escuela, uno tiene una vida fuera de la escuela que muchas veces cuesta desconectarse. Patricia. Mira, yo me quedo con una foto que justo la comentábamos con ella, de familias, porque yo estoy más del lado de Barracas, ¿viste? Vieites es la que divide y tengo 2 escuelas justo antes de Vieites. Mucha población del barrio 21-24. Entonces tengo esa foto, ¿no? De mamás que alquilaban un remis, subían a sus 4 hijos y llegaba el remisero
a traerlos y a buscarlos. Entonces el remisero era el responsable para retirarlos, ¿no? Aparte de los padres. Entonces yo decía que si esas mamás confiaban en esa escuela, teniendo escuelas dentro de su propio barrio, sí, era porque querían que sus hijos conocieran otra realidad también, ¿no? Entonces, bueno, nosotras como maestras teníamos que dar lo mejor de nosotros para que ese esfuerzo de las madres de pagar ese remis todos los días valiera también, ¿no? Y darle lo mejor a los chicos. Y es así que cuando te digo me jubilé, yo sentí el cariño de la comunidad. Sigo caminando y por las calles y a veces me encuentro con alguien y me dicen chau directora, cuando usted estaba las cosas eran mejor, le digo todo era mejor cuando yo estaba, ¿no? Pero bueno, esas cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, lo hice y lo hice bien. Bien. Vos, Carla, mencionabas recién la importancia del club, ¿no? Del barrio, que es como, bueno, ¿no? Una institución, sí, política, uno podría decir incluso. ¿Qué pasa con el río? Pensar la cercanía, ¿no? Vos decías caminito con el agua, pensar chicos que también vienen de más lejos incluso, qué dinámica le da particular a las escuelas, pensando, digo, que hay pibes que pueden venir caminando en colectivo o cruzando del otro lado, en el bote, ¿no? Yo tenía alumnos, sí, el abuelo era el botero y él cruzaba todos los días con el abuelo. Claro, el tema medio de transporte, ahí aparece el bote también. Claro, sí, a la isla. Eso es. Tal cual. Esos son nuestras escuelas. Y nosotros tenemos los próceres locales. Tenemos a Quinquela, que es nuestro prócer. Claro. Digo, no reconocer a Quinquela como prócer boquense es no conocer la Boca. Bueno, nuestros alumnos de hecho van al museo, van a la cancha, van a la Fundación Boca, ellos tienen una vida social con el barrio muy importante, los aloja un montón el barrio. Uh-huh. Pienso también en la situación que se dio el año pasado, a fines, ¿no? Sobre la canchita de fútbol en la Boca. El playón. El playón, sí, sí. ¿no? Y también la avanzada que se quiere hacer sobre un lugar que también es algo casi único en la ciudad, ¿no? Digo, una cancha armada, muy libre, muy del barrio, es verdad eso. Sí, hablábamos también el tema de los desalojos que estuvieron sucediendo en el barrio, muchísimos los incendios que estuvieron sucediendo y que afectaron a las familias de nuestras escuelas también, y que nosotros somos parte de eso y también nos involucramos y también acompañamos a las familias en todo lo que necesite esa situación. Y en eso de los incendios y los el incendio, siempre está la sospecha de que detrás hay alguien que prendió un fósforo para una transformación inmobiliaria. Nunca lo vamos a saber eso. ¿Sí? Siempre hay un pensamiento de eso. Y que hay gente adentro. Entonces, y que no tiene valor la tierra para ciertas personas. Pero nosotros no somos inocentes en estas cuestiones de la transformación de la Boca. Y en esa transformación de la Boca se lleva por delante arquitectura, historias, lugares históricos, adoquines, playones, y después hacernos famas de que está poblado de chorros, de que es un lugar peligroso. Eso es generarnos también una fama a la costilla nuestra. Pero todo eso también es una construcción, como dice Carla. Sí, también poder pensar, ¿no? Que la Boca es la Boca es poder pensar ¿no? Como dos barrios, ¿no? Uno, vos decías, bueno, la gente pagaba por ir a Caminito, claro, ¿no? Con todas las luces y con todos los bares que se activan los sábados y los domingos y demás. Y después hay algo, digamos, cuando las luces se apagan, hay algo que permanece, ¿no? Claro, pero esos barrios o ese Caminito no es de todos nosotros. Y nosotros podemos transitar por Caminito. Por ahí hay algunos hoteles o algunos bares ya no, porque eso pertenece al turismo. Entonces, nosotros le prestamos un rato al barrio.
Pero el río sigue siendo nuestro. La Boca del Riachuelo sigue siendo nuestra. Las canciones siguen siendo nuestras. La Plaza de los Suspiros también. La Plaza de los Suspiros, la Murga. La Vuelta de Bueno, pero Roche. ¿qué pasa cuando hay partido de Boca? Se clausura todo. Todas las familias trabajando alrededor de todo eso, Sí. de ese evento. Es que también un fin de semana vas a Caminito y encontrás familias vendiendo las cosas que producen también, ¿no? Y bueno, y te saludas con los alumnos. Y sí. Sí, hay una idea, ¿no? De que, o sea, distinto a cualquier otro barrio, ¿no? Hay como, no como uno dijera, como contraseñas, ¿no? Hay cosas que son, son molinetes del barrio que no se pueden sortear, ¿no? Pero Se si no sos de hincha Boca, podés entrar igual, ¿eh? Yo soy de Independiente y nunca tuve problema. Acá la compañía tuvo que No infiltrarse. dijiste, no Acá la dijiste. compañía tuvo que infiltrarse. No, yo lo dije. Pero sí, No. pasa eso. Nosotros creemos que le prestamos al turista un ratito. Porque después tenemos otras que nos pertenece a nosotros, que es la gente. Eso, los pibes quieren participar de la murga. Quieren tocar el tambor. Quieren bailar. Digo, todos nuestros actos escolares están poblados de murga. Y eso es una identificación nuestra. Eso es nuestro. No hay otra cosa. La murga es parte de la Boca. Los pibes caminan por la calle y se encuentran con murales. Que alguien lo habrá pintado, que alguien lo habrá hecho. Ver unos ciertos colores te identifican con Quinquela. Eso es parte del acervo cultural del barrio. Y eso, escuchar un tango, generar eso, ver a un artista callejero, respetar al artista callejero, entender de que es un trabajador más, es parte del trabajo de las familias, es parte del trabajo de la escuela. Que nuestras escuelas estén tatuadas con murales no es casual. Porque nosotros hacemos parte de la cultura de eso. Nosotros construimos con toda la historia también el acervo cultural de la Boca. Nosotros, por supuesto que algunos serán hinchas de Boca y otros serán hinchas de otros clubes, pero en eso nos reconocemos nosotros. Nosotros somos parte de eso. Somos hinchas de Quinquela. Somos hinchas de Quinquela. Eso nos une a todo. El hospital odontológico. Ah, Nosotros en la escuela tenemos una escuela técnica que enseña fotografía. No hay en otro lado. Esas cosas tienen que ver con la Boca. Esa mirada al río. Nosotros, a diferencia del puerto, nosotros estamos de frente al río. Nosotros miramos al río. El puerto de Buenos Aires da la espalda al río. Y nosotros somos parte, nosotros tenemos el río y del otro lado tenemos Dock Sud, lleno de murales. Tenemos un puente negro que nos abraza con la provincia de Buenos Aires. Y el límite es nada. El límite es político. Pero los pibes son de la escuela. Y son como los pajaritos, no conocen la frontera. Van y vienen. Esos son nuestros pibes. Entonces nosotros tenemos que hacer que esos pajaritos vuelen. aparte tenemos el teatro comunitario, los dos teatros comunitarios. Bueno, uno está en Barracas, ahí en la calle Iriarte, y el otro el de Catalina. Claro. Claro, el galpón. El galpón. El galpón. Sí. Son dos teatros donde trabajan los vecinos del barrio. Sí, igual tenemos muchos niños que van para el lado de artistas y muchos Sí. futboleros, Sí. Un montón Sí. de niños que juegan al fútbol muy bien, muy bien. y les Abajo encanta. de la autopista Sí. están hay canchitas Sí, también. sí. que Ellos salen de la escuela y van a Claro. jugar al fútbol. Sí, sí, sí. O van también, que ahora me estoy acordando, Casa San Rafael. Mm. Casa San Rafael también, que hace un montón de talleres también para los niños del barrio, que está, Mira. sí,
Es como la casa del niño, más o menos. Ujú. Al principio mencionaban esta idea, ¿no?, de una red de cooperación entre las Sí. escuelas del distrito. ¿Qué otras cuestiones más a nivel más grande, más colectiva, pensarían, ¿no?, que son como distintivos, pensando también las experiencias de ustedes como directivos o como maestros en otros coles, viendo que hay algo que funciona para todos los coles del distrito con una línea, una impronta particular? Y está el centro odontológico también en Patricios al fondo, una cuadra del Riachuelo, que ese también trabaja con la comunidad y con las escuelas. Nosotros hicimos un mapeo. Sí, nosotros la radiográfica también, claro, hicimos un que mapeo permite con la visita. con muchos directores del distrito donde iban poniendo juegotecas, hospitales. Bueno, el juegoteco ya está medio lejos porque está ya en Herrera tenemos una juegoteca. esa está en Herrera y hay otra que está en La Vuelta de la Rocha. la En vuelta- California. Y hay otra en el centro de diseño. Ese Allá, queda lejos. Claro, esa queda más lejos. Claro, nosotros, Pero volviendo a lo que decías, es hacer las redes con las instituciones. El Hospital Argeriches, como te decía, nuestro faro, los ESAC, la parte de salud, como decía también ella, el hospital odontológico. En las cuestiones sociales, las fundaciones o las casas territoriales que están en distintos lugares que pertenecen como Casa del Niño, que pertenece a desarrollo social o instituciones así. Y después tenemos comedores, después tenemos vecinos, después tenemos claro. cuestiones que vamos construyendo con eso. Te cuento una. Dale. Nosotros hacemos un torneo de ajedrez todos los años. La escuela donde yo trabajo es escuela sede. Entonces, con la cooperadora de la escuela, que nosotros tenemos la institución cooperadora, que son padres que vienen a trabajar gratuitamente para generar fondos para la escuela, empezó a pedir a las casas de la calle Patricio. Nosotros estamos en Patricio, en Suárez, entre Patricio y Hernandarias. Entonces fueron a pedir, conseguimos una cantidad de cosas para ese día hacer un sorteo y juntar más fondos con la familia. Pero conseguimos desde pares de zapatillas hasta una docena de facturas. Digo, el comerciante, el trabajador, el que te reconoce, el que sabe, yendo de la escuela, da lo que tiene, lo que puede compartir. Pero es otra vez la palabra, tu historia, decir, che, mira, nosotros estamos acá, hacemos esto, vení. ¿Querés venir? Vení. La escuela está abierta. En la escuela donde yo trabajo está la escuela primaria común. Y a la noche tenés la nocturna. A la noche hay una escuela de adultos y adolescentes. Están las salas De jardín. del GIN y los sábados hay un CATE. Entonces esa escuela está abierta desde los sábados al mediodía, que se cierra, pero está abierta todos los días, el sábado al mediodía inclusive. Hasta las 9 de la noche hay gente. Yendo, viniendo, ocupando. Las escuelas son una luz. Están emplazadas, tenemos que ocupar esos espacios. Y es la escuela pública. Tiene la puerta abierta. No pregunta de dónde venís, a quién votaste, de qué equipo sos, de qué religión sos, con quién dormís a la noche, o si quién te gusta. No te pregunta eso. Te abraza. Te dice, che, bueno, mirá, acá vos tenés que aprender matemáticas, vas a tener que hacer esto, portarte bien, vas a tener que leer esto. Y te muestra Quinquela, te muestra Cortázar. Eso hace la escuela. Me quedo con esta última imagen que vos traías, ¿no? De la cooperadora, ¿no? Tratando de hacer su destino a mano propia, ¿no? Sin pedir permiso.
una foto que parece en color sepia, ¿no? Que parece que habla a otras épocas, pero está resistiendo, ¿no? A un mundo y a una sociedad que en la actualidad lo único que nos pide, ¿no? Es que cada uno salve, cada uno se cuide Cada su uno espalda, individual, y la ¿no? escuela permite, ¿no? Estas escenas permiten que logremos poder pensar que esos valores y esa historia que hicieron de la Argentina, lo que es, se mantengan en pie En la escuela. en la escuela. En la escuela. Bueno, aprovecho. Nosotros puedo pasar un Pase Un chivo. Nosotros el 6 de junio, Adelante. 12 del mediodía, tenemos una peña que organizaron Buenísimo. las familias de la escuela, así que invitamos a todos 12 del mediodía, Bransen 1057. Repetí todos los datos de vuelta. así que Bransen 1057, peña en la escuela 11 del cuarto. espectacular. Están todos invitados. Todos invitados. Buenísimo que lo aprovechen. A mí no me queda nada más que Bueno. agradecerles. No, por favor. Por la deferencia de haber venido, de contar su recorrido. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.